El Imperio Romano fue la tercera división de la antigua civilización romana, la cual empezó como una monarquía cuando Rómulo fundó la ciudad de Roma, y después de muchos años, cuando abolieron la monarquía, estuvo gobernando el Senado, y ahí fue cuando se llamó República. En esa época de la República, Cartago empezó a crecer, y por medio de las guerras púnicas los romanos alcanzaron el litoral del mar, territorio del litoral del mar Mediterráneo, y entonces, como el imperio ya empezó a crecer, tuvieron que contratar a gobernantes, y el primero fue Julio César, el cual empezó a crear la dinastía Julio-Claudiana, y hubo varias dinastías que gobernaron Roma. Estuvo la Flaviana, estuvo la Claudia, la de los Anatolios, y en la época de los Anatolios fue la época dorada, fue el máximo esplendor y extensión del imperio. Y la última fue la de Severus, que gobernó entre el siglo II y a principios del siglo III. Pero para esa época ya en Roma se evidenciaba varias crisis, empezando por la política, porque había mucha inestabilidad entre los políticos, y empezaron muchas guerras civiles, y cuando empezaron las guerras civiles entonces hubo peleas y hubo un tiempo de tranquilidad y de paz, donde apareció Diocleciano, y Diocleciano decidió dividir el territorio geográficamente en 4 personas, que se llamó tetrarquía. Pero cuando Diocleciano abdicó, los 3 restantes gobernantes dijeron que todo debía ser gobernado por una sola persona, y ahí fue cuando salió Constantino, al que llamaron el Grande. Con Constantino empezó la crisis religiosa, porque él adoptó y legalizó por medio del Edicto de Milán la religión cristiana como la religión del país, y entonces ahí empezó a perder la divinidad. Ahí fue donde perdió la divinidad, como el emperador perdió el estatus de divino, y se perdieron la gloria de Roma con el culto monoteísta, porque ellos eran politeístas. También en ese momento, por otro lado, empezaba la crisis económica, porque por las rutas de comercio había mucho vándalo, porque ya no había más para dónde, no había cómo extenderse, ya era mucho el reino, y la plata, por los impuestos que empezaron a recaudar, eran altos, no alcanzaba para sostener la guerra. Y en ese momento también apareció la crisis económica. Todo era como el tiempo, porque decidieron contratar por no tenían la mano de obra de los esclavos y de las rutas comerciales. Entonces empezó la crisis militar, porque no podían contratar más soldados, porque para ser soldado del ejército de Roma, un requisito era que tenía que ser ciudadano romano, y entonces contrataron a los bárbaros para que ayudaran a librar muchas guerras. Pero los bárbaros no eran leales a Roma, y por la inconformidad que había de la política, muchos oficiales de Roma también traicionaron a Roma, y fue cuando empezaron las circunciones, los ataques a la ciudad de Roma, a la capital, al imperio. Y entonces en ese tiempo fue cuando el imperio se dividió en 2, en el imperio del occidente y en el imperio del oriente, que fue cuando murió Teodosio I, y sus hijos fueron quienes heredaron esos territorios. El imperio romano de occidente lo tuvo Honorio, y siguió su capital en Roma, y venía debilitado porque venía de tantas peleas y de tantas circunciones de los pueblos germanos, de los pueblos bárbaros. Pero en el 410 hubo una invasión de los godos, dirigida por el rey Arcadio, que saquearon Roma. Luego en el 455 fue saqueada por los vándalos, hasta que en el 476 desapareció como imperio romano y tal, y ahí fue cuando finalizó la Edad Antigua y empezó la Edad Media.
en el lado del occidente, en el Imperio Romano del Oriente, puso su capital en Constantinopla, ya venía ahí, pero ella duró más tiempo, tuvo más poder, creció en cultura, creció en poder, asumió el idioma griego y tomó el nombre de bizantino. Pero cuando después de un tiempo empezó a haber peleas, también venían los otomanos que ya venían tratando de conquistar territorios, y los turcos y los musulmanes empezaron a hacer muchas guerras hasta que murió Constantino XII, que era uno de los emperadores como más firmes de Constantinopla, y ahí fue donde se creyó que era el fin del cristianismo. Y entonces los pueblos de Asia y los pueblos de Europa empezaron a buscar nuevas rutas de comercio, y fue cuando los portugueses trataron de darle la vuelta a África, y fue cuando los reyes católicos financiaron a Cristóbal Colón. Y entonces ahí, cuando cae Constantinopla en el 1453, fue el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna.